Muchísimas gracias, Sebastián, en esta especie de acuerdo que hemos hecho de ponernos los dos bien, ¿eh? Luego le presentaré yo a él. Yo voy a hablar de verdad, pero en realidad les he mentido porque voy a empezar hablando de mentiras, que yo creo que resulta más atractivo, más sexy, ¿no? Entonces, la primera frase de esta cosa que tengo aquí escrita es: vivimos sin duda tiempos de mentiras. Lo cual no es mentira, pero también es quizá una exageración, porque siempre hemos vivido en tiempos de mentiras. Si uno se lo plantea con seriedad, es un poco raro, porque nuestra cultura nos ha enseñado que la mentira está extremadamente mal y que la verdad, en cambio, es algo muy bueno. El Cristo decía: yo soy la verdad. San Juan señalaba: la verdad os hará libres. Los ilustrados señalaban que las luces y la verdad siempre producirían buenos efectos sobre los seres humanos. Robespierre decía que la verdad era el azote de los déspotas. Gramsci aseguraba que la verdad era revolucionaria. Todos estos autores y personajes históricos tan importantes y tan diferentes entre sí, por lo tanto, tenían una determinada idea de lo que era la verdad, y también tenían la convicción de que la verdad producía efectos muy beneficiosos sobre todos nosotros. Y sin embargo, nuestra civilización está montada en buena parte sobre mentiras, ¿no? Como ustedes perfectamente saben. Lo cierto es que si la verdad tiene anclajes en nuestra cultura, la mentira también los tiene. Por cierto, y entre paréntesis, lo contrario de la mentira podría ser la verdad, ¿no? Pero en realidad no es así. Lo contrario de la mentira, propiamente hablando, es la veracidad. Es decir, decir la verdad. Cuando nosotros decimos que somos veraces, lo que decimos es que estamos diciendo lo que creemos que es verdad, lo que creemos que es verdad. Digamos que la veracidad sugiere una especie de escepticismo respecto de las propias creencias, que podría ser sano al final ver desde este punto de vista. Igualmente, la mentira no es pasiva, se dicen mentiras con intención de engañar. Por lo tanto, son dos términos, veracidad y mentira, que son activos. Esto es importante por lo que luego se verá. Decía yo que también hay una densa tradición favorable a la mentira en nuestra civilización, que empieza posiblemente con los dos primeros libros de nuestra civilización occidental, ¿no? O bueno, dos de ellos al menos, que son la Ilíada y la Odisea. Como ustedes saben, ahí se cuentan, entre otras cosas, la historia de Ulises, y Ulises era un mentiroso compulsivo. Ulises, de hecho, es definido en varios lugares de la Ilíada como experto en toda clase de engaños y artimañas. Ulises deja ciego, mediante engaños, por cierto, al Cíclope, pero también, como saben, es el inventor del caballo de Troya. Esta idea de las argucias, de la mentira, en un medio hostil, en un medio de guerra, no hay que olvidarlo, en un medio de huida o de regreso a Ítaca, es lo que fundamenta posiblemente una de las primeras elogios de la mentira como forma de supervivencia, ¿no? Pero no solo la mentira funciona en nuestra civilización como una lucha contra las dificultades y como una forma de supervivencia. Platón, que era una persona muy seria, decía que la mentira podía ser muy útil, a la manera de un farmacón, de un medicamento. Pero claro, los medicamentos, decía Platón, solo pueden ser prescritos por los médicos. Por lo tanto, la mentira solo puede ser utilizada por los gobernantes. ¿Y por qué? Para favorecer el bien común. Por lo tanto, encontramos ya en Platón un vínculo de la mentira con el bien común y con los poderosos. Y esto es una cosa muy curiosa, porque la tradición occidental siguió elaborando en esa misma línea. Maquiavelo o Hobbes son ardientes partidarios del fraude y de la mentira, cuando ello favorece la estabilidad política, el provecho del príncipe o el provecho de la república.
los teóricos del barroco, de la razón de Estado, el despotismo ilustrado, el paternalismo posteriormente, como se le ha llamado, etcétera, con la excepción de Kant, que dice que el deber de veracidad es absoluto y que nunca se debe mentir. Todos los autores pues tienen una mayor flexibilidad a la hora de tratar este asunto. Por cierto, que el hecho de que nunca se deba mentir lleva a Kant a poner un ejemplo realmente estremecedor. Resulta que hay un amigo, vivimos el amigo y yo en una dictadura terrible, viene la policía política a mi casa, me pregunta, ¿está su amigo en casa? El amigo está, y yo, según Kant, tengo el deber de decirle a la policía, sí, está en casa. A mí esto me da un susto tremendo, ¿no? Pero, en fin, Kant mantenía esa rigidez a ese respecto. Ya digo, es de los pocos, ¿no? Bueno, el caso es que lo que está claro en esta tradición es que la mentira se moviliza en busca de justificación. Lo que la mentira parece querer, en estos casos que hemos visto, Platón, Maquiavelo, en fin, todos los demás, ¿no? El síndrome de las manos sucias, Sartrano, etcétera, todo eso está vinculado al bien común, está vinculado a un mal menor, está vinculado a la idea de promover un bien mayor, a protegerse, a luchar contra las adversidades, a luchar siendo más débil contra los más fuertes. Todo esto son movimientos de justificación de la mentira, ¿no? Curiosamente, sin embargo, hay autores que dicen que precisamente por esta razón, precisamente porque la mentira se moviliza en busca de justificación, la mentira suele ser mucho más verosímil que la verdad. Porque la mentira se organiza para ser verosímil. La mentira cuida los detalles y la verdad no puede cuidar los detalles, porque la verdad, se supone, simplemente refleja un poco pues, el caos de lo real, ¿no? Claro que Oscar Wilde, que como ustedes saben le gustaba mucho llevar la contraria a la gente, escribió un curioso ensayo con el curioso título La decadencia de la mentira, en el que afirmaba que los mentirosos ya no son los de antes, que el mentiroso contemporáneo anda demasiado preocupado justificándose, que se ha perdido, decía el hombre, ese temperamento del mentiroso con sus afirmaciones abiertamente disparatadas y su saludable desdén por fundamentar lo que se dice. Y se pregunta Oscar Wilde, ¿qué es después de todo una buena mentira? Bueno, simplemente aquella que no busca más allá de sí misma evidencia alguna. Y hay que confesar que yo creo que Oscar Wilde se equivoca, porque de estas hay muchas. Es más, yo diría que muchas de las cosas que estamos oyendo contemporáneamente sobre la guerra de Irak, ETA y el 11M, la negación del Holocausto, la negación de los campos o de los gulags rusos, la negación del genocidio armenio, etcétera, se parecen mucho a este tipo de mentiras que no buscan más allá de sí mismas la justificación, que simplemente son mentiras, por decirlo así, digamos, wildianas, ¿no? Es decir, mentiras abiertas, mentiras disparatadas y abierta y saludablemente contra todo tipo de justificación, ¿no? Pero claro, esto es curioso porque podríamos decir que en este caso estamos hablando de un tipo de mentira diferente, al que voy a llamar simulacro. Siguiendo, por cierto, un concepto que organiza o que, en fin, pone encima de la mesa Jean Baudrillard y que resulta relativamente interesante, ¿no? El simulacro no oculta algo, no oculta lo real, no se trata de deshacerse del ámbito de lo real o del ámbito de la realidad como otras mentiras. Lo que trata es de suplantarlo, lo que trata es de simular en lugar de, lo que trata es de lo hiperreal, trata de lo virtual, que no es una fórmula de ocultar nada, sino una fórmula de sustituir todo, una cosa por la otra. Por ejemplo, no hay un fraude entendido como una imitación engañosa de lo real, sino una suplantación de lo real por los signos de lo real. Los medios de comunicación, por ejemplo, no representan o reiteran o reflejan u ocultan o describen la realidad. La crean, la simulan, la suplantan. Y ciertamente, si lo pensamos, nuestro acceso a la realidad es o son los medios.
Nosotros creemos muchas cosas gracias o a pesar de que los medios nos informan de ellas. Bueno, el caso es que, según lo que llevo dicho, es más fuerte la mentira que la veracidad o que la verdad. Bueno, hay quien piensa, por ejemplo Arendt, que no, que la realidad siempre a la postre es demasiado grande y demasiado compleja, que la realidad siempre hace que los hechos factuales, lo factual, la textura de los hechos, es demasiado inmensa como para ser cubierta de mentiras, o, por decirlo con palabras de Orwell, que la verdad, por mucho que la neguemos, volverá siempre a reaparecer a nuestras espaldas. Hay una especie de fe también en nuestra tradición en que la verdad vencerá. Esto es una idea también que recurrentemente repetimos. No voy a entrar, porque tampoco tenemos tiempo, en una descripción de cuándo la verdad se puede convertir en peligrosa políticamente. Sí me gustaría, sin embargo, si tenemos luego tiempo en el debate, abordarlo, pero sí quisiera señalar por qué, pese a todo lo que llevo dicho, la mentira resulta muy peligrosa para nosotros. ¿Cuál es la razón de fondo, al margen de que nos guste o no nos guste, para que desde el punto de vista político la mentira tenga una mala fama bien ganada, ¿no? Y lo voy a organizar esto en 4 grandes bloques, digamos, de peligros. La mentira, el engaño deliberado, el simulacro estructural pudren nuestra información sobre el mundo, pervierten nuestro conocimiento de hechos. Y si admitimos que conocimiento es poder, tendremos que admitir que la mentira cambia las condiciones de distribución del poder. ¿Cómo? Hace más poderoso al mentiroso y más débil al engañado. Primer elemento político que nos hace sospechar de la mentira. 2. La mentira, el engaño deliberado o el simulacro estructural daña nuestras capacidades comunicativas. Los medios de comunicación, entre otras cosas, y la mentira deliberada en medios de comunicación daña ese elemento fundamental de nuestra convivencia, que es la palabra. Montaigne decía que los seres humanos creemos los unos en los otros solamente por la palabra y que si la palabra nos falta, dejamos de sostenernos, dejamos de conocernos a nosotros mismos y disolvemos los lazos de nuestra sociedad. En términos modernos, Habermas hablaba de comunicación sistemáticamente deformada como una de las formas fundamentales de ideología y como uno de los riesgos y peligros más claros de nuestra vida contemporánea. Tercero, la mentira, el engaño deliberado y el simulacro estructural afectan directamente a nuestras, o dañan directamente a nuestras capacidades cognitivas. No se trata ya de conocimiento, sino de capacidad de conocer. Lo que destruyen es el sentido por el cual establecemos lo que es verdad o lo que es mentira. Lo que destruyen es la manera en que nosotros nos orientamos en el mundo de lo real. Nos hace insensibles a la contradicción. Piensen ustedes en algunas de las mentiras que proliferan, o mejor. Traten ustedes de irse de vacaciones durante 15 días y leer algún periódico disparatado. Ustedes eligen el que quieran. Seguramente tienen más de uno que elegir. Lean solo ese periódico y verán ustedes cómo llega un momento en que notan una cierta alienación respecto de sí mismos, si lo que leen naturalmente no refuerza sus prejuicios, es decir, si van al otro extremo del arco, al otro extremo del arco político. Bien, pues esta idea nos hace insensibles a la contradicción, nos hace impermeables a la duda, nos hace incapaces de pensar por nosotros mismos, nos hace seguidores, pero no ciudadanos reflexivos. Y esto sirve para cualquier tipo de fanatismo, dogmatismo o fundamentalismo. Nos hace usuarios de lo que Orwell llama el double thinking, el pensamiento dual, la capacidad de pensar cosas contradictorias de un día a otro, la capacidad de no advertir las contradicciones en aquello que decimos, la capacidad de negar la existencia de los hechos, como en aquel chiste, ¿no?, que decía aquello de fe antes era
creer lo que no se veía, y ahora es ver algo y no creérselo tampoco, ¿no? Pues esto es exactamente lo que quiere decir esta crítica de Orwell al pensamiento dual, ¿no? Esto significa que si queremos mantener una mínima cordura y que por lo tanto queremos mantener ciudadanos capaces de reflexionar y todas estas cosas, ciertas evidencias solo pueden ser negadas si saltamos fuera, entre comillas, de nuestra comunidad de comprensión. Dicho de una manera menos pedante, si saltamos fuera del sentido común, si decimos cosas abiertamente contrarias al sentido común. Por ejemplo, imaginen ustedes que yo les digo lo siguiente: el centro del mundo está hecho de compota de manzana. Veo que ninguno se ha levantado corriendo a verificar si lo que digo es verdad o mentira. Seguramente muchos de ustedes no estarán pensando si lo que he dicho es verdad o mentira, sino que se estarán preguntando qué clase de tipo es este que dice que el centro del mundo está hecho de mermelada de manzana, he dicho, bueno, pues la que sea, de mermelada, ¿no? No seamos estrictos, de mermelada. En esas circunstancias, ustedes estarían actuando como lo que Paul Ricoeur llamó escuela de la sospecha, que dice que es una forma de pensar muy de nuestra época, y es cierto. Ustedes están pensando no en lo que digo, sino en las intenciones que tengo al decirlo, en la manera en la que al decirlo encubro determinados intereses o deseos de dominación o locura. Eso es lo que Ricoeur llamaba la escuela de la sospecha, y nos remitía a tres autores: Marx, detrás de las ideologías consoladoras están los intereses de clase; Nietzsche, detrás de la verdad está la voluntad de poder; o Freud, detrás del discurso racional está la pulsión inconsciente, ¿no? Entonces no se trata de que yo esté loco, sino que si estoy loco, soy un loco interesado y dispuesto a dominarles. Bueno, esta es la estructura, digamos, que se percibe en el mentiroso contemporáneo, ¿no? Pero claro, así las cosas, uno está muy tentado de señalar que quien tiene razón en todo esto es Richard Rorty, que dice algo así como, vamos a ver, si alguien salta fuera del pluralismo razonable, si alguien salta fuera de la argumentación racional, si alguien dice cosas absolutamente absurdas y extravagantes, no es solo que se sospeche de él, es que hay gente con la cual no merece la pena discutir. Eso está muy bien, pero es que resulta en que la situación de política en la que nos encontramos, a veces no nos podemos permitir ese lujo, porque las personas que dicen esas cosas pertenecen a grupos de poder, a grupos mediáticos, a grupos económicos especialmente importantes, a gobiernos, que intentan establecer una hegemonía discursiva sobre nosotros. Y por lo tanto, lo que tratan de hacer, incluso con esas mentiras disparatadas que he llamado antes simulacros, con esa sustitución de lo real por lo virtual, por lo hiperreal, lo que intentan es manipularnos, dominarnos, controlarlos. Por esa razón, Orwell señalaba, y estoy terminando, Orwell señalaba que solo tenemos para luchar contra esta situación la verdad y la convicción de la verdad. Que la verdad es lo único a lo que nos podemos amarrar, y le sugiero la relectura del 1984 a este respecto, a lo único que nos podemos agarrar, porque solo si podemos mantener que 2 más 2 son 4, o que ahora mismo estamos en Zaragoza, sin que se nos imponga de otra manera y sin que se quiebre nuestra capacidad para reflexionar y para seguir los dictados de la evidencia de nuestros sentidos y la evidencia lógica, dice Orwell, solo en ese caso podremos mantener nuestra libertad. Richard Rorty, en cambio, disiente y dice que Orwell se equivoca, que lo importante en este punto no es en absoluto tener o no tener la verdad, no es creer que uno tiene o no tiene la verdad, no es que la objetividad, la verdad exista. Lo importante es tener la libertad de discutir y oponerse
a estos grupos de poder o a estos grupos mediáticos o a todos aquellos que tratan de manipularnos y aplastar nuestra opinión. Por lo tanto, hay en este asunto dos grandes escuelas, una que señala la prioridad de la verdad sobre la libertad, que es la de Orwell y compañía, otra, que sería la de Rorty y compañía, que piensa que si nosotros nos cuidamos de la libertad, la verdad ya se cuidará de sí misma. Esta idea es una idea, por cierto, también compartida por otros liberales, ¿no?, como por ejemplo John Stuart Mill, cuando habla de temas similares sobre la libertad, o Karl Popper, en la sociedad abierta y la idea de falsación, etc. Yo, por aquello de terminar y por aquello de cerrar el asunto, yo tengo la convicción de que quizá habría un denominador común en estas dos soluciones, que por cierto me alegro mucho porque se ha tocado 2 o 3 veces en el transcurso de la mañana y de esta tarde también en las ponencias y en las preguntas que ustedes han hecho, y es la idea de que no es importante la verdad y no es importante tampoco la libertad. Las dos son obviamente importantes, pero hay una cosa que las precede y que es más importante que las dos, que es la capacidad de reflexionar, la capacidad de pensar, la capacidad de resistirse a la manipulación. Porque sin eso, ni verdad ni libertad funcionan en absoluto. Sin eso, la verdad se convierte en un dogma y la libertad se convierte en una burla. De manera que la propuesta que yo sugiero, y con eso termino, además, magníficamente en tiempo, es que si nosotros cuidamos de la reflexividad, de la autonomía de pensamiento, de la generación de juicio ciudadano, de la educación cívica en esa autonomía, en esa reflexividad y en ese pensar por uno mismo, la verdad y la libertad ya se cuidarán de sí mismas. Muchas gracias.